En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, quiero alabarte y glorificarte, porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte, porque solo tú eres santo, y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte, porque por la santa cruz de tu Hijo redimiste al mundo entero por amor y con amor. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Te pido perdón de corazón, Señor, por todas aquellas cosas malas que hice y las cosas buenas que dejé de hacer. Le invito ahora a que cada uno haga lo mismo en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros, contento de que podamos conocer un poco más de tu palabra, un poco más de tu mensaje, un poco más de tu persona, Señor. Te pido, Señor, que yo decrezca por completo y sea tu Espíritu Santo el que me inunde. Te pido, Señor, que tú vayas por delante, que puedas allanar el camino, que puedas arar la tierra de nuestra mente y de nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia. En algunos el 30, en otros el 60 y en otros el 100%, Señor. En este momento, Jesús, te entrego cada una de las intenciones que los aquí presentes traen en su corazón. Todos esos pedidos de oración que recibimos, todo eso te lo entrego, Señor, porque sé que tú los recoges con alegría y se lo entregas al Padre para que nos conceda a cada uno esa gracia que estamos necesitando, a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Glorias y alabanzas sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Repitan después de mí. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Que así sea. Amén. Ahora les pido que en un momento de silencio intercedan por mí ante el Padre, para que todo lo que diga sean las palabras del Hijo y sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en mí y en ustedes también.
Amén. Salmo 64. Acá hay otra Biblia por si a alguien le falta. Este salmo se llama Los calumniadores serán castigados. ¿Por qué se llama así? Bueno, nosotros sabemos que en el momento del juicio, un juez lo que hace es o condena o absuelve, acorde a la situación y acorde a los hechos que se presenten. Asimismo, como en un examen, cuando uno se va a rendir, depende de qué también se preparó para que tal rinda. Y no es que el profesor es malo y te aplaza, sino que uno rinde acorde a lo que uno estudió. Y así mismo va a ser con Dios en el momento de nuestra muerte terrena o de su segunda venida, lo que venga primero. Entonces vamos a tener consecuencias buenas o consecuencias no tan buenas. ¿Y qué ocurre? Nosotros sabemos por la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículo 23, que el salario del pecado es la muerte. Y también sabemos por Juan 8:44 que el padre de toda mentira es Satanás. Entonces, aquí nos dice, los calumniadores serán castigados. Y sí, es la consecuencia lógica de cometer un pecado que lleva a la muerte. Empieza el salmista diciendo: escucha, oh Dios, mi voz cuando me quejo. Me amenaza el enemigo, guarda mi vida. Escóndeme del complot de los malvados y de las maniobras de los criminales. Afilaron sus lenguas como espada. Tienen sus flechas, palabras de amenaza, que tiran a ocultas contra el inocente. Las lanzan de improviso y sin miedo. Se animan entre sí para hacer el mal. Estudian cómo disimular la trampa y dicen: ¿quién verá? ¿O quién descubrirá nuestros secretos? Lo sacará a la luz el que escudriña el fondo del hombre, lo profundo del ser. Pero Dios les lanza sus flechas y se ven heridos de repente. Sus propias palabras los hicieron caer y los que los ven los miran sin piedad. Cada cual entonces empieza a temer y dice en voz alta que es obra de Dios y comprende su acción. El justo se alegrará en el Señor y en Él confiará. Se congratularán todos los de recto corazón. Palabra de Dios. Alabamos, Señor, y te amo. Bueno, empieza este salmo diciendo: escucha, oh Dios, cuando me quejo. Me amenaza el enemigo, guarda mi vida. Perdón. Nosotros habíamos mencionado ya en varios salmos que el salmista, generalmente el rey David fue el que escribió la mayoría de los salmos. Él vivía en una época de guerra. Entonces él tenía enemigos físicos que querían matar su cuerpo. Nosotros hoy de repente no tenemos tantos enemigos físicos en nuestra realidad, en nuestro país. Pero sí tenemos enemigos espirituales que buscan matar no solamente nuestro cuerpo, sino nuestra alma para siempre. Entonces, nosotros estamos llamados a ser conscientes de que eso es así y en el momento de la tentación, en el momento de la dificultad, clamar a Dios y decirle: me amenaza el enemigo, Señor, guarda mi vida. Ese enemigo muchas veces puede ser la pereza, que no nos deja hacer las cosas buenas que deberíamos de estar haciendo. Otras veces puede ser la soberbia, que no me permite ver mi error, y ese error me puede llevar a consecuencias nefastas incluso. También puede ser que una vez que yo ya vi mi error, no me permita pedir perdón, entonces amenaza mi vida espiritual y mi relación con las demás personas. Podría ser la lujuria, podría ser la avaricia, podría ser cualquier pecado. A veces incluso la tristeza o el miedo también pueden ser situaciones
que nos amenazan. ¿Por qué? Porque nos paralizan y no nos dejan hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces, en esos momentos estamos llamados a hacer como el salmista y clamar a Dios. En el 3 dice, escóndeme del complot de los malvados y de las maniobras de los criminales. Hay un sacerdote que en su homilía decía, me parece que citando a un santo, que en el momento de la tentación es el momento de hacernos pequeñitos, tan pequeños que cuando el demonio llegue no nos vea y pase de largo. ¿Y qué sería eso? Y eso sería la humildad, de darme cuenta de que yo con mis fuerzas no puedo vencer la tentación. Entonces yo me hago pequeño, me hago humilde y acudo a Dios, así como el salmista. Y entonces le pedimos a Dios que nos esconda de esa tentación, que pueda, aunque sea, liberarnos de esa tentación. Hay veces que nos hace falta una oración muy larga. Es, no sé, decir Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti. Es cuestión de tomarse un minuto de respirar antes de tomar la decisión. Especialmente cuando sentimos, así como dice aquí el salmista, la amenaza del enemigo. En el 4 dice, afilaron sus lenguas como espada, tienen sus flechas, palabras de amenaza que tiran ocultas contra el inocente, las lanzan de improviso y sin miedo. Es lo mismo que nos dice San Pedro en su carta, en la primera carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 5, él dice que el demonio es así como un león rugiente aguardando a quien devorar. Entonces es un cazador, en donde él ya sabe a qué persona tentarle con qué pecado. Si mi pecado es la lujuria, entonces difícilmente me tiente con la avaricia. O si mi pecado es la envidia, difícilmente me tiente con la pereza. O de repente puede que sea una combinación de los otros. Y él va probando cuál es nuestra debilidad. Entonces, así dice, afilan sus lenguas, se preparan para el ataque, ¿sí? Se preparan nuestros enemigos para atacarnos a nosotros. Pero, exactamente en el momento del ataque, Dios está listo para defendernos. Y Dios es más poderoso que cualquier enemigo que pueda enfrentarse a nosotros. Inclusive más fuerte que todos ellos juntos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Hacernos pequeños, reconocer ese momento de la tentación y acudir a Dios para que Él pueda actuar. Después dice, se animan entre sí para hacer el mal, estudian cómo disimular la trampa y dicen, ¿quién verá o quién descubrirá nuestros secretos? Bueno, a veces somos nosotros estos que somos enemigos del prójimo también, ¿verdad? No somos nosotros los corderitos que estamos siendo solamente constantemente atacados. A veces somos nosotros los que pensamos esto, ¿verdad? De quién va a ver o quién va a descubrir nuestros secretos. Y ahí nos dice, lo sacará la luz, el que escudriña el fondo del hombre, lo profundo del ser. Pero Dios les lanza sus flechas y se ven heridos de repente. Y eso es lo que ocurre. Viene la tentación, somos humildes, clamamos a Dios y Dios empieza a herir a esos enemigos. Después dice, sus propias palabras los hicieron caer y los que los ven los miran sin piedad. Lastimosamente, la mayoría del mundo, cuando recibe un daño, genera rencor, ¿sí? Y deseo de venganza. Entonces, si yo me paso mintiendo, después la gente probablemente no me mire con piedad. Entonces, eso es lo que ocurre. Nos avisa de que las consecuencias en el mundo van a recaer sobre ellos. Hasta que en algún momento, bueno, el mundo pueda ser evangelizado y pueda empezar a reaccionar de otra forma. Y a pesar de que te mientan, puedan tener piedad. Después dice en el 10, cada cual entonces empieza a temer, dice en voz alta que es obra de Dios y comprende su acción. Entonces, tentación, oración, Dios actúa y ahí yo veo la acción de Dios. Una vez que yo veo la acción de Dios, me produce alegría. El justo se alegrará en el Señor y en Él confiará, dice. Se congratularán todos los de recto corazón. Se congratularán, se felicitarán, se darán palabras de aliento, de alegría. Y
es muy común, especialmente en nuestro país, el tema del fútbol. De repente nosotros no somos fanáticos, pero sí o sí hay algún fanático del fútbol alrededor nuestro. Y termina un partido y festejan luego como si fuera que llegaron al cielo, ¿verdad? Entonces, realmente se alegran. ¿Y en cuánto más deberíamos de alegrarnos nosotros con las victorias de Dios en nuestra vida y en la vida del prójimo que un equipo de fútbol que consigue una victoria de su equipo? No sé si hay hasta ahí alguna pregunta o comentario. Sí. Los calumniadores serán castigados. Salmo 64. Y dependiendo de las diferentes traducciones le ponen diferentes títulos. O sea que no te escucho. Sí. Ajá. Hoy día nosotros, por ejemplo, no sé si hay alguien que quiera matar, no sé si hay alguien que me por ahí esperando por ahí, pero sí, yo también creo, ¿verdad? Que hay personas que te matan así, hablando mal de las murmuraciones también es una forma de matarle también al hermano, ¿verdad? Y de eso también, de todo contra eso también, el Señor nos cuida, ¿verdad? Sí, así es. Hay veces que esas murmuraciones se dan por un enojo descontrolado, ¿verdad? Porque el enojo nos lleva a nosotros a corregir esas cosas que están mal, pero en tiempo y en forma. ¿Qué significa eso? Primero a la persona. Entonces, el momento en el que yo no estoy haciendo eso, de cierta forma estoy matando su reputación. Eso fue lo que habíamos visto también en otras clases anteriores, de que la lengua puede ser un veneno mortal. Entonces, Dios también nos protege eso. Y Dios nos dice que la verdad nos hará libres. Jesús nos dice eso. Entonces, tarde o temprano esa verdad va a salir a la luz. Hay veces que tal vez no en esta vida incluso, y en la vida siguiente recién, pero nosotros, así como dice el salmista, confiados en Él, continuamos nuestro camino. No sé si hay alguna otra consulta o comentario. Bueno, en resumen, nuestros actos tienen consecuencias. Nosotros estamos llamados en el momento de la tentación, a clamar a Dios para que nos defienda de esos enemigos. Una vez que Él vence, nos produce alegría y eso nos lleva a nosotros a hablar entre nosotros y a las demás personas de ese amor y de esa victoria. ¿Sí? Pasamos a Lucas 9. Vamos a dar la segunda mitad del capítulo 9 a partir del versículo 28. Nosotros habíamos empezado el Evangelio de Lucas hace tiempo atrás, donde empezaba Lucas mencionando de que él realizaba esta escritura para darle mayor solidez a las enseñanzas recibidas y que hizo una investigación meticulosa para redactar los hechos de forma ordenada. Nosotros creemos de que él se encontró con la Virgen María y así escribe parte de su evangelio relacionado a la infancia de Jesús. Empieza con la Anunciación, después María visita a su prima Isabel, posteriormente el nacimiento de Jesús, luego cómo cumplen con el niño Jesús las tradiciones judías, luego va a las primeras iniciativas de Jesús y luego ya comienza el inicio del evangelio o de la vida pública de Jesús en Lucas 3, donde Jesús es bautizado y ahí se produce una manifestación, una epifanía. Luego vienen las tentaciones de Jesús en el desierto. Jesús proclama su misión. Una vez que ocurre todo eso, empieza a realizar él los milagros. Una vez que ocurrió todo esto en la infancia, su bautismo, Jesús elige a los 12. Una vez que él elige a los 12, empieza a dar discursos
explicando las Sagradas Escrituras y cómo son la forma perfecta de las mismas. Luego continúa obrando milagros. A partir del 8, el Evangelio de Lucas resalta el rol de la mujer y la importancia de la mujer y el valor de la mujer, ya que las mismas anteriormente eran consideradas solamente posesiones del hombre. En cambio, a partir de Jesús empiezan a seguirle a él. No había ni entre los fariseos, ni tampoco con Juan el Bautista discípulos de sexo femenino. En cambio, a partir de Jesús eso cambia. Y ahí Jesús le va dando su lugar y su importancia a la mujer. Luego vienen varios milagros más. Y en el comienzo de este capítulo 9, Jesús le reúne a los 12 y les da autoridad para expulsar todos los malos espíritus. Así empieza. Continúa cuando menciona las oraciones de Jesús y la forma en la que él se retiraba a orar. Después viene la multiplicación de los panes, donde Jesús va a un lugar no muy poblado, con sus discípulos, la gente se reúne a su alrededor, y después se preocupan los discípulos por la gente, y le dicen a Jesús, no tenemos con qué darles de comer, solamente tenemos esto. Y ahí Jesús, ellos le piden a Jesús que le despache a la gente, y ahí Jesús le dice, denles ustedes de comer. ¿Qué significa eso? De que anteriormente en el Antiguo Testamento, Yahvé, Dios Padre, hacía llover del cielo la comida, hacía llover del cielo el maná, y eso le alimentaba a su pueblo. Después viene Jesús, después Jesús parte para enviarnos a nosotros el Espíritu Santo, y a partir del Espíritu Santo somos nosotros los encargados, los responsables de darles de comer al resto. Y dijimos que nuestra oración, la forma de nuestra oración, debería de cambiar. Porque nosotros cuando le pedimos a Dios, generalmente le decimos, te pido Señor por los enfermos, te pido por los que tienen hambre, te pido por los que se sienten solos en las cárceles, en los hogares, te pido por los que no creen en vos. Entonces es como que le pedimos esperando a que Dios obre de forma milagrosa en todas esas personas. Pero Dios nos responde así como le respondió a sus discípulos y nos dice, denles ustedes de comer. Entonces nosotros si pedimos, Señor, te pido que yo pueda tener comida suficiente para mí y para compartir, y que lo haga, entonces ahí yo le estoy dando de comer. Que yo tenga el tiempo suficiente para visitar a un enfermo, a alguien que se siente solo, a alguien que se siente triste, para irme yo a rezar por ellos, y que de esa forma vos puedas obrar. Entonces ahí cambia nuevamente la forma de la oración. ¿Por qué? Porque yo no espero a que Dios obre de forma milagrosa, que puede hacerlo, pero generalmente obra a través de nosotros. Así decidió Él, por eso les dice, denles ustedes de comer. Una vez que nosotros le entregamos a Dios eso que recibimos, Él lo bendice y lo multiplica, sin importar si es poco, si es mucho, es lo que Él mismo decidió regalarnos. Después nos decía que para poder seguirle hay que tomar nuestra cruz cada día. Cada día. Es una decisión diaria. También les preguntaba a ellos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ahí le responden, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otro alguno de los profetas antiguos que ha resucitado. Esa es como una pregunta impersonal. Pero después Jesús les interpela y les dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Ahí sale Pedro y le responde, tú eres el Cristo de Dios. Jesús les hizo una advertencia y les dijo, no se lo digan a nadie. Una vez terminado este episodio, empieza el capítulo de hoy. Dice, unos 8 días después de estos discursos, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y subió a un cerro a orar. Y mientras estaba orando, su cara cambió de aspecto y su ropa se volvió de una blancura fulgurante. 2 hombres, que eran Moisés y Elías, conversaban con él. Se veían en un estado de gloria
y hablaban de su partida, que debía cumplirse en Jerusalén. Un sueño pesado se había apoderado de Pedro y sus compañeros, pero se despertaron de repente y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Como éstos estaban para irse, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bueno que estemos aquí. Levantemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que decía. Estaba todavía hablando cuando se formó una nube que los cubrió con su sombra, y al quedar envueltos en la nube se atemorizaron. Pero de la nube llegó una voz que decía: Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo. Después de oírse estas palabras, Jesús estaba allí solo. Los discípulos guardaron silencio por aquellos días y no contaron nada a nadie de lo que habían visto. Al día siguiente, cuando bajaban del cerro, les salió al encuentro un tropel de gente. De pronto, un hombre de entre ellos empezó a gritar: Maestro, te lo suplico, mira a este muchacho, el único hijo que tengo. De repente, un demonio se apodera de él y empieza a dar gritos. Lo hace retorcerse con violencia y echar espumarajos, y no lo suelta sino cuando está totalmente molido. He pedido a tus discípulos que echaran el demonio, pero no han sido capaces. Jesús respondió: Gente incrédula y extraviada, ¿hasta cuándo estaré entre ustedes y tendré que soportarlos? Trae acá a tu hijo. Cuando el muchacho se acercaba, el demonio lo arrojó al suelo con violentas sacudidas. Pero Jesús habló al espíritu malo en tono dominante, curó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Todos quedaron asombrados ante una tal intervención de Dios. Mientras todos quedaban admirados por las cosas que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: Escuchen y recuerden lo que ahora les digo. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendieron estas palabras. Algo les impedía comprender lo que significaban y no se atrevían a pedirle aclaración. A los discípulos se les ocurrió preguntarse cuál de ellos era el más importante. Jesús, que conocía sus pensamientos, tomó a un niño, lo puso a su lado y les dijo: El que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El más pequeño entre todos ustedes, ese es realmente grande. En ese momento, Juan tomó la palabra y le dijo: Maestro, hemos visto a uno que hacía uso de tu nombre para echar fuera demonios, y le dijimos que no lo hiciera, pues no te sigue junto a nosotros. Pero Jesús le dijo: No se lo impidan, pues el que no está contra ustedes, está con ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, esta lectura que nosotros hicimos tiene 3 perícopas. ¿Qué son perícopas? Son las secciones, son esos títulos que estuvimos leyendo. En la primera parte nos narra el evangelista la transfiguración de Jesús, luego la sanación de este joven epiléptico y finalmente, ¿quién es más importante? Cuando empieza, dice, unos 8 días después de estos discursos, 8 días después de que Pedro le anuncia a Jesús de que él es el Mesías, 8 días después ocurre esta situación. Jesús le toma consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, solamente a ellos 3. ¿Por qué? Por 2 motivos. Primero, como nosotros hoy, ¿a quién le contamos toda nuestra intimidad, nuestra vida personal? A las personas más cercanas, a los amigos más íntimos, a los que tenemos más confianza. Entonces, ¿a quién le contaría hoy Jesús? ¿A quién le revelaría Jesús hoy su gloria? A toda persona cercana, a toda persona íntima. ¿Y de qué depende esa intimidad?
Depende de cada uno. ¿Por qué? Porque Jesús siempre está. Jesús es ese amigo fiel, es esa persona que siempre está disponible, siempre está pasando y siempre está buscándonos. Entonces depende de cada uno la decisión personal de qué tan amigo quiero ser yo de Dios. Entonces, primer factor para elegir a ellos tres, esa cercanía, esa confianza. Segundo, cada persona tiene su proceso. Hay personas que están listas para ciertas revelaciones y para entender ciertas cosas que Dios nos quiere mostrar. Hay personas que todavía no. Entonces Dios, debido a esta cercanía, ya que Él consideró de que Pedro, Santiago y Juan estaban listos para ver la gloria de Dios en la tierra, les elige a ellos tres. Si nosotros prestamos atención, en este Evangelio de Lucas le elige a Pedro, a Santiago y a Juan. Cuando nosotros leemos en el Evangelio de Mateo y de Marcos, en el momento previo al final de su pasión, Él va al Getsemaní y le lleva exactamente a las mismas tres personas, a Pedro, a Santiago y a Juan, a orar. Y dice, le eligió a ellos tres porque evidentemente a lo largo de su vida continuaron siendo íntimos con Jesús. Y dice, y subió a un cerro a orar. ¿Qué significa subir a un cerro a orar? Cuando nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, vamos a ver el caso de Moisés, por ejemplo, y el caso de Elías, que ellos subían al monte Sinaí, subían al monte del Horeb para ponerse en presencia de Dios. Entonces, ¿qué representa subir a un cerro? Significa ponerse en presencia de Dios. Y generalmente es más fácil o solamente posible ponerme en presencia de Dios al alejarme de todo, al irme a un lugar alto, a un lugar donde no haya personas que me distraigan. Entonces, ¿qué hace? Les lleva al cerro a orar. Así como Moisés, así como Elías, Él también les quiere poner en la presencia de Dios. En el 29 dice, y mientras estaba orando, su cara cambió de aspecto y su ropa se volvió de una blancura fulgurante. Entonces, en un momento de oración, se manifiesta Dios en él. Esta manifestación de Dios era para dos grupos. Para los testigos, Pedro, Santiago y Juan, para que cuando ellos vean eso, crean en la resurrección. Les sea más fácil creer cuando eso ocurra y para que tengan esperanza de que eso va a ocurrir. Pero al mismo tiempo, esa revelación de ser para los testigos es para Jesús mismo. ¿Por qué? Porque Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Jesús no conocía la voluntad completa del Padre desde que Él nació. Él, a medida en la que iba orando, Dios le iba revelando su voluntad. Le iba revelando el siguiente paso en su misión. Le iba revelando su voluntad. Y ya veíamos en Lucas, capítulo 5, versículo 16, que decía que Jesús siempre buscaba lugares solitarios para orar. Entonces, vamos de a poco adquiriendo más conciencia sobre la importancia de la oración. Cómo Jesús le elige a estas personas cercanas para orar. En el momento de la oración se produce esa transfiguración. Dios le va confirmando su voluntad, ¿sí?, a Jesús. Entonces, aquí nos dice que su cara cambió de aspecto y su ropa también. Entonces ahí nuevamente, así como en el Antiguo Testamento Moisés y Elías subieron al monte y se pusieron en presencia de Dios, ya narra que el rostro de Moisés también se iluminó. Pero en el caso de Jesús, no solamente su rostro, sino su ropa también, ¿sí? Entonces ahí nos damos cuenta de cómo Jesús viene a mostrar lo mismo prácticamente que mostraron los profetas en el Antiguo Testamento, pero a otro nivel, en su forma perfecta. Y ahí dice, 2 hombres que eran Moisés y Elías conversaban con él. ¿Por qué Moisés y Elías?
Moisés vivió más o menos en el año 1250 antes de Cristo y Elías más o menos en el año 750 antes de Cristo. Moisés es el representante de la ley o el portavoz de la ley. Él recibe en el monte, en presencia de Dios, las tablas de la ley. Elías es el representante de los profetas, ¿sí? Entonces, entre la ley y los profetas representan todo el Antiguo Testamento y son ellos los que están hablando con Jesús, y ahí dice, y hablaban de su partida que debía cumplirse en Jerusalén. Le continuaban revelando a Jesús el siguiente paso en su misión, de que era necesario de que muera para poder redimir al género humano. Y así también le alentaban, le daban ánimo para continuar en su misión. Después dice, un sueño pesado se había apoderado de Pedro y sus compañeros, pero se despertaron de repente y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Un sueño pesado se apoderó de Pedro y sus compañeros. ¿En qué momento estaban? En un momento de oración. Y ahí nos damos cuenta de cómo el primer enemigo de la oración es el sueño. Y cómo esta misma situación, estas mismas tres personas, en el huerto del Getsemaní, ¿qué le dice Jesús? Quédense despiertos, velen para no caer en tentación. ¿Y qué ocurre? Otra vez, un sueño pesado y se quedan dormidos. En otras traducciones de esta parte del Evangelio de Lucas dice, un sueño pesado se apoderó de ellos, pero permanecieron despiertos, dice en otras traducciones. Pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús. En el otro caso, se duermen y Jesús les reclama y le dice, 1 hora no pueden permanecer conmigo. Bueno, se acabó el tiempo, es hora de la pasión y se van. Entonces, enemigo número 1 de la oración, el sueño. El padre Ernesto María Caro tiene un curso de evangelización fundamental en su página de evangelización activa, donde le dedica toda una clase a la oración. Él menciona de que la oración tiene 3 partes. La primera parte, una alabanza y glorificación a Dios. Una segunda parte, en donde es la parte de petición, donde yo le pido las cosas a Dios, le pido perdón, le pido las gracias que necesito, etc. Esa es la parte que mejor nos sale. Y finalmente es la parte del agradecimiento, de poder agradecer por las gracias ya recibidas y por las que vamos a recibir. Y nos dice que eso en realidad no es que es fijo, sino que uno termina de agradecer y se acuerda de pedir algo más y vuelve a pedir, vuelve a alabar, vuelve a agradecer, no hay problema con esa estructura. Pero básicamente esas son las 3 partes de la oración. Después tenemos 3 momentos de la oración. El primer momento, que es nuevamente el que mejor nos sale, es el de pedir, donde nosotros le hablamos a Dios. Hay un segundo momento al que no mucha gente llega y nosotros tampoco a menudo llegamos, o es probable que no lo hagamos, que es escucharle a Dios. Porque hacer un diálogo implica que es de a 2, o si no va a ser un monólogo. Pero al ser la oración una comunicación con Dios, yo le hablo, pero Dios me responde. A veces su silencio es una respuesta, a veces no darme lo que le pido su respuesta, a veces me da lo que le pido. Entonces, el primer momento es hablar, el segundo momento es escuchar que Dios tiene para decirme, es decirle, habla Señor, que tu siervo escucha y hago silencio y trato de escuchar qué Dios me quiere decir. Y finalmente el tercer momento es el momento de la contemplación, ¿sí? Él menciona como el beso o el abrazo de Dios con el amado. Y es muy fácil comparar con una relación humana de noviazgo. Hay momentos en los que yo le hablo, después yo le escucho, y llega un momento en donde ninguno de los dos habla, donde directamente se siente el amor, o a través de un beso, a través de un abrazo, o a través de ni siquiera eso, a través de una mirada, ¿sí? A través de una contemplación de la otra persona. Y eso también ocurre con Dios. Llega un momento donde yo le hablo, Él me habla, y llega un momento donde hay silencio, y solamente me dedico a sentir el amor de Dios, ¿sí?
Y esos son los 3 momentos. Entonces tenemos las 3 partes, 3 momentos, 3 enemigos. 3, 3, 3. 3 enemigos. El primero es el sueño. Entonces, vemos aquí que ese enemigo está reflejado en esta situación y también en el Getsemaní y en otras situaciones. El segundo enemigo es la pereza. De decir, no, más tarde voy a rezar, no, mañana voy a rezar, no, el lunes voy a rezar. Y yo en realidad no sé si es que voy a estar alguno de esos días. Entonces es cuestión de no postergar y de rezar en el momento en el que sé que tengo que hacerlo. Entonces ahí tenemos el sueño, la pereza, y tenemos el enemigo más peligroso, que es la distracción. Santa Teresa le llama a la mente la loca de la casa. ¿Por qué? Porque quedas un loco y es como que te tira cosas, empieza a gritar y no te deja en paz. Y así mismo con la mente, cuando yo digo voy a orar, empiezan a venir los pensamientos. ¿Y yo qué hice ayer? ¿Y qué voy a hacer mañana? Y después, y tal cosa, y las preocupaciones, y los miedos, y las ideas. Entonces, una vez que me di cuenta de eso, ¿y cómo llegué a esa idea? Y empiezo a distraerme de la forma en la que me distraje, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice el Padre Ernesto? En el momento en el que empieza la distracción, es cuestión de identificar y decir, estoy orando y continuar orando. ¿Y cómo me distraje? Y no importa cómo me distraje, continúo con mi oración. Entonces, esos son detalles importantes sobre la oración. Las partes, los momentos y los enemigos. Nosotros estamos dimensionando un poco la importancia de la oración. Jesús se retiraba siempre a orar. Ahora, en oración se le revela la voluntad de Dios. Y vamos a ver qué más ocurre con la oración. Después dice, como estos estaban para irse, Pedro dijo a Jesús, Maestro, qué bueno que estemos aquí. Levantemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que decía. Ocurre que en el momento en el que uno empieza a conocer la oración, da gusto. Y uno empieza a conectarse con Dios y a desconectarse de todos los problemas, de toda la gente, de todas las situaciones, miedo, todo. Y uno se conecta con Dios. Y eso da gusto. En esta experiencia de retiro que viví, fueron 8 días de silencio y oración. Cuando llegué al retiro, desinstalé mi WhatsApp Business, desinstalé mi Facebook, apagué todas las notificaciones y básicamente me desconecté del mundo. Inclusive de la gente alrededor porque era un momento de silencio. Y después de unos días de estar en presencia de Dios, de estar en oración, da gusto. Y es como que uno siente esa tentación de quedarse ahí, de vivir en esa ilusión de que no existen los problemas, de que no existen personas, de que no existen amigos, familiares, nada. Solamente Dios, yo y la oración. Pero la realidad es diferente. Nosotros estamos llamados a vivir esa oración para llenarnos de Dios y después poder llevarle a Dios a todas esas personas que no le tienen. Una vez terminada nuestra misión, volver a Dios para recargarlo. Y así sucesivamente. Entonces, después dice, estaba todavía hablando cuando se formó una nube que los cubrió con su sombra. Y al quedar envueltos en la nube, se atemorizaron. Entonces, ¿qué ocurre? Esta nube es la representación del Espíritu Santo. Ya en el Antiguo Testamento, cuando Moisés entraba a la tienda, narra de forma similar que venía una nube que se posaba encima de la tienda y todos quedaban postrados hasta que la nube se iba y luego salía Moisés de la tienda. Entonces, esta nube le representa al Espíritu Santo. Y dice, pero de la nube llegó una voz que decía, este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo. Santo Tomás de Aquino hace una reflexión sobre este momento y él menciona de que la Trinidad completa está presente en esta escena. ¿Por qué? Porque está el Espíritu Santo en la nube, porque está la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo, el elegido, y está Jesús, el hombre, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Y él menciona eso. ¿Y por qué son Moisés y Elías los que están ahí? Porque representan el Antiguo Testamento. Y a la luz de ellos como testigos del Antiguo Testamento, el Padre manifiesta de que Jesús
es a quien hay que escuchar, de que Jesús es el que viene a traer ese vino nuevo, el Evangelio y la forma plena de la ley y los profetas. Después dice, los discípulos guardaron silencio por aquellos días y no contaron nada a nadie de lo que habían visto. ¿Por qué? Y bueno, si nos vamos 8 días antes, cuando Pedro dice, vos sos el Mesías, Jesús le dice, no le digan nada a nadie. ¿Y era algo bueno saber que Jesús es el Mesías? Claro que sí. ¿Y por qué entonces Jesús pide silencio? ¿Por qué ahora ellos guardan silencio? Porque hay momentos para hablar, pero hay momentos para guardar silencio. Hay momentos para no decir nada. A lo mejor porque nosotros no estamos listos para decir en la forma en la que hay que decir, o porque la otra persona no está lista para escuchar eso. Entonces, ¿qué hacen los discípulos? Guardan silencio. Nos dan ejemplo de que sabiendo ellos y con la emoción que tenían de verle a Jesús con su cuerpo glorificado, no dijeron nada. Entonces, ahí nos damos cuenta de que hay momentos para hablar y momentos para guardar silencio. Acá viene la continuación. Después de la oración, dice, al día siguiente, cuando bajaron del cerro, les salió al encuentro un tropel de la gente. Y es así mismo. Yo quería postergar todo lo que podía, volver a instalar y activar mi WhatsApp. Instalé mi WhatsApp y ahí empieza la lluvia de los problemas. Sí, tal cosa, esto con la droga, tengo problemas de plata, así, asá y todo, ¿verdad? Pero bueno, estamos llamados a que así sea, a que nosotros podamos nutrirnos de Dios y que después podamos darle de comer ese Dios a la gente. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Dice, se bajaron de la oración y les salió al encuentro un tropel de gente. De pronto un hombre de entre ellos empezó a gritar, Maestro, te lo suplico, mira a este muchacho, el único hijo que tengo. De repente un demonio se apodera de él y empieza a dar gritos, lo hace retorcerse con violencia y echar espumarajos, y no lo suelta sino cuando está totalmente molido. He pedido a tus discípulos que echaran al demonio, pero no han sido capaces. Al leer nosotros el paralelo de Marcos y de Mateo, cuando se acerca este padre a Jesús, le dice, si puedes, sana a mi hijo. Y Jesús le responde, si puedes, todo es posible para el que cree. ¿Cómo que si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Y ahí nos damos cuenta de cómo contrasta justamente y con esta parte donde Jesús le dice, gente incrédula. Gente incrédula. Por eso, si puedes, sana a mi hijo. ¿Cómo que si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Y ahí el padre le responde, yo creo, pero aumenta mi fe, Señor. Y ahí obra el milagro, ahí le sana. Aquí cuenta de que le sana, le devuelve al padre y todos quedan asombrados. En los otros relatos, en Marcos, dice que se acercan los discípulos a preguntarle por qué no pudieron expulsar a ese demonio. Y ahí Jesús le responde, hay demonios que solamente pueden ser expulsados con la oración. Punto. Y ahí nos damos cuenta de lo importante de la oración. Lugares solitarios, me conecto con Dios, presencia de Dios, escucho la voz de Dios, conozco su voluntad, veo su gloria y sirve para expulsar demonios. Demonios en las otras personas, porque ellos no pudieron expulsar al demonio ajeno, porque ellos no tenían suficiente oración. Y también para expulsar los demonios de dentro nuestro. ¿Sí? Hay veces que nosotros con nuestras propias fuerzas queremos vencer nuestra pereza, nuestra tristeza, nuestro miedo, nuestro deseo descontrolado de cualquier cosa y no tenemos la fuerza. Entonces estamos llamados, así como en el Salmo, a hacernos pequeños, a hacernos humildes, a clamar a Dios en la oración. Y no solamente eso, cuando en Mateo se narra el mismo hecho, en el capítulo 17, versículo 21, le preguntan la misma pregunta, ¿por qué no pudimos?
Porque hay demonios que solamente se expulsan con oración y ayuno. Y ayuno. Con ambas cosas. Hay veces que nosotros pensamos una persona no puede cambiar, no quiere cambiar y no va a cambiar. Y que es imposible que cambie. ¿Qué nos toca a nosotros? Orar y ayunar por esa persona. Hasta que Dios toque su corazón y esa persona decida convertirse libremente. Entonces, así también estamos llamados a orar y ayunar por nuestras dificultades. Y de esa forma Dios puede obrar. Es como que esas son herramientas que nos dan fuerza a nosotros para tener la autoridad para expulsar a esos demonios. Algo muy importante en la oración es en qué momento orar y dónde orar también. Porque él menciona de que, por ejemplo, si yo rezo acostado y me duermo, entonces tengo que rezar sentado. Si rezo sentado y me duermo, tengo que rezar parado. Si parado me duermo, camino y rezo. Encuentro la forma de vencer al sueño, ¿sí? También el momento de la oración. Yo no puedo agarrar, llegar a mi oficina y decir, bueno, esta primera media hora que nadie me moleste, me encierro, voy a rezar. No, ese tiempo es tiempo de mi oficina. Es tiempo que ellos me están pagando para que yo haga un trabajo. Si yo no hago eso, yo le estoy robando a mi oficina. A pesar de que sea algo bueno lo que estoy haciendo, no es el momento apropiado. O lo mismo, yo llego a mi casa a las 6 de la tarde cansado, mi familia quiere verme, quiere hablar conmigo, yo me voy a encerrar media hora a rezar. Tampoco, ese tiempo es de mi familia. Yo no le puedo robar a ellos el tiempo de mi familia para mi oración personal. Bueno, y entonces ¿a qué hora es lo que voy a rezar? Y en los tiempos que son verdaderamente míos, en el tiempo en el que me voy al gimnasio, en el tiempo en el que leo, en el tiempo en el que veo Netflix, en el tiempo en el que escucho Spotify. Entonces, en esos tiempos. ¿Y cuál es el tiempo más mío? Mi sueño. Mi sueño es el tiempo que es exclusivamente mío. Entonces, él te dice, si a la noche te quedas dormido, despertate 10 minutos antes y haz tu oración. Si te cuesta levantarte temprano, acostate a dormir 10 minutos más tarde y regalarle eso a Dios. Pero no por meses, no por años, sino para siempre. Y en la medida en la que nosotros vayamos orando, más vamos a conocer la voluntad de Dios y el reino de Dios. Esa alegría, esa paz y esa justicia que Él nos transmite. Bueno, entonces ahí Jesús le dice, gente incrédula, porque si tuvieran fe, todo les sería posible. En el 9:1, cuando Jesús les elige, dice, les reunió y les dio autoridad para expulsar a todos los malos espíritus. Ya les dijo, ustedes tienen el poder para expulsar a los espíritus. ¿Y cómo puede ser que porque el top 3 estaba arriba y Jesús estaba arriba, los otros 9 ya no pudieron expulsar si ya recibieron la autoridad? Eso es porque no creyeron del todo que verdaderamente Dios les dio esa autoridad, de que ellos ya tenían el poder, que no necesitaban ser Pedro, Santiago y Juan o Jesús para expulsar. Por eso Jesús les reclama, porque le dice, ya les di la autoridad y todavía no creen. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo van a empezar a creer? Ya les mostré. Y entonces Jesús les reclama. Y ahí dice, trae acá a tu hijo. Cuando el muchacho se acercaba, el demonio lo arrojó al suelo con violentas sacudidas. Entonces, antes de que se acerque, tranquilo el demonio. Pero cuando se empieza a acercar a Jesús, ahí empieza a armar el desastre. ¿Por qué? Porque el demonio le reconoce a Dios. ¿Cómo el resto le podía reconocer a Dios? Si era Jesús. Jesús era un carpintero. Era una persona con pelo, con barba, con físico de un carpintero. ¿Cómo la gente le iba a reconocer? Solamente por la fe. Y los demonios le reconocían a Jesús. Y reconocían su poder. Por eso dice, cuando el muchacho se acercaba, el demonio lo arrojó al suelo. Entonces ahí nos damos cuenta que el demonio siempre le reconoce. Nosotros hoy tal vez no le reconocemos a Jesús en la Eucaristía, en ese pan que se convierte en su cuerpo y en ese vino que se convierte en su sangre. Cuando se le acerca a una persona que está poseída por el demonio, pueden validar eso
con las personas que trabajan en la pastoral del exorcismo, o irse un miércoles a la pastoral del exorcismo, y van a ver cómo esa persona que está poseída, al acercarle al Santísimo expuesto encima del altar, esa persona se queda petrificada y deja de avanzar. Esa persona se bloquea. ¿Por qué? Porque el demonio le sigue reconociendo a Jesús, ya sea en su forma humana o ya sea en su forma de pan hoy. Y ahí entra el dicho ese que varias veces ya dijimos, donde el ateo nos cuestiona y nos dice, si ustedes verdaderamente creen que Dios está en ese pan, ustedes no saldrían de ese templo. Y buscaríamos, le agrego yo, todas las formas de estar cerca de Él. Y si es posible, de ingerirle, de poder tener esa unión hasta física con Dios. Prioridad 1. Poder confesarme, estar en estado de gracia y poder recibirle a Dios. Y si no puedo hacer eso, y bueno, adoración por lo menos, en donde Dios en su infinita misericordia también derrama gracias por estar presente, no físicamente dentro nuestro, sino cerca, y aún así derrama, que por supuesto no va a ser lo mismo que comulgar. Sin embargo, Dios nos pone una alternativa más para poder recibir gracias. Entonces, si yo verdaderamente creo que Dios está en ese pan, voy a buscarle a toda costa. Segundo, y tercero, y cuarto, que son detalles que en oración en estos días de retiro Dios como que fue complementando este dicho. San Pablo nos dice que toda palabra, toda escritura está inspirada por Dios. En la misa, cuando se termina de leer la primera y la segunda lectura, se dice palabra de Dios. ¿Y qué hacemos nosotros? Te alabamos, Señor, respuesta automática. Como un contestador automático ahí activado. Dice eso, yo respondo esto. Y tal vez no caemos en conciencia de lo que está diciendo la persona. Palabra de Dios, está diciendo. Dios nos está hablando a través de esas lecturas. Nosotros muchas veces queremos escuchar a Dios, queremos conocerle a Dios, queremos saber qué piensa, qué siente, qué haría. Y en la misa, cada vez que se lee la lectura, nos dicen palabra de Dios. Cuando se lee el Evangelio, palabra del Señor. Si yo creo verdaderamente de que la palabra de Dios está inspirada por Dios y que Dios fue el que pronunció a través de estas personas su palabra, entonces no voy a dejar pasar un día sin leer. Cuando yo le amo a alguien, estoy enamorado de alguien, yo quiero escuchar su voz, quiero escuchar una frase, quiero escuchar un hola, o ni siquiera una palabra, su respiración, y eso me alegra. Y si nosotros verdaderamente creemos de que Dios está en su palabra, deberíamos por lo menos leer, aunque sea, no sé, un versículo que calme esa sed de Dios que tenemos. Ahí tenemos creer en el pan, creer en su palabra. Si nosotros verdaderamente creemos que Jesús está en el prójimo, porque Jesús dijo, en el momento del juicio le van a decir, gracias por todo lo que hicieron por mí. ¿Qué hicimos por vos? Cuando lo hicieron por uno de estos más pequeños, por mí lo hicieron. Entonces, si yo creo de que Dios está en el prójimo, yo no voy a dejar de servir y de amar nunca. Porque yo sé que Él está ahí, que no le estoy sirviendo en realidad a Él, sino que le estoy sirviendo al prójimo, le estoy sirviendo a Dios. Porque Él me dijo que se quedó ahí. Entonces, si yo verdaderamente creo, no voy a dejar de servir y de amar. Entonces ahí tenemos, si yo verdaderamente creo en la Eucaristía, en la palabra y en el servicio, o sea que Dios está en el prójimo, también tengo que creer otras palabras de Jesús, donde Jesús dijo, donde dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo presente. Donde dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estaré presente. No dijo donde te vos solo y empieza a rezar. Claro que ahí también está. Pero ¿en qué hace énfasis él? En dos o más. ¿Por qué? Porque esa es la comunidad. En la comunidad estoy presente. No, pero yo puedo solo porque tal cosa. Jesús te dijo, donde dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estoy presente. Entonces yo estoy llamado a formar parte de una comunidad de hermanos que me acerquen a Dios, que me ayuden a caminar.
Y en la medida en la que yo creo estas 4 cosas y empiezo a frecuentar la Eucaristía, empiezo a leer la palabra de Dios, empiezo a servir y amar al prójimo y finalmente empiezo a hacer vida de comunidad, es como que todo se potencia y todo empieza a adquirir sentido y todo adquiere una fuerza diferente. Porque yo estoy usando todas las herramientas que me dio Dios para acercarme a Él. ¿Qué hace Jesús? Dice, Jesús le habló al espíritu malo en tono dominante, curó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Todos quedaron asombrados ante tal intervención de Dios. Mientras todos quedaban admirados por las cosas que hacía, dice. Imagínense, la gente quedaba asombrada, admirada por la presencia de Jesús y por sus actos, por su vida, por ambas cosas. Y ese tiene que ser nuestro testimonio. Nosotros podemos tener los pensamientos más lindos, podemos tener los sentimientos más preciosos en la faz de la tierra y del universo, pero la gente no ve eso. La gente ve lo que nosotros hacemos, cómo actuamos, cómo hablamos, cómo miramos, cómo escuchamos, cómo caminamos. Eso es lo que la gente ve. Y la gente tiene que ver nuestra vida y tiene que quedarse asombrada, tiene que quedarse admirada, impactada. La gente tiene que ver nuestra vida y decir, ¿cómo es posible que una persona pueda amar tanto? ¿Cómo es posible que una persona pueda ser tan generosa? ¿Cómo es posible que una persona pueda ser tan feliz? ¿Cómo es posible que una persona pueda estar tan contenta? ¿Cómo puede ser que esta persona tenga tanta paz? Y tienen que quedarse así, asombrados de nuestra vida. Ese tiene que ser nuestro testimonio. Y cuando ellos se queden asombrados y vean que es Dios el que nos regala eso, van a querer buscarle a Dios. Y de esa forma vamos a transformarnos en ese imán que le acerca a las personas a Dios. Y que les acerca por el motivo óptimo, que es por el amor. Entonces nosotros estamos llamados así como Jesús, a ser. Hay gente que su presencia transmite paz. Llegan, no hacen nada, no dicen nada, están nomás ahí, es como que uno siente esa paz. O alegría, o sentimientos así positivos. Y así también hay gente negativa que no dice nada, no hace nada, respira nomás y es como que uno ya, wow, algo pasa acá, ¿verdad? Entonces, estamos llamados a que nuestro ser, nuestra presencia, transmita la presencia de Dios. Y a que nuestras acciones transmitan también la presencia de Dios en nuestras vidas. Y de esa forma no necesitamos hacer más nada. Nuestra vida es suficiente testimonio para que la gente se acerque a Dios. ¿Y qué pasa? Dice, todos quedaban admirados, pero mientras tanto Jesús le dice a sus discípulos, a Jesús no le interesa la fama, a Jesús no le interesa que le admiren, a Jesús no le interesa eso, a Jesús le interesa algo importante. Le interesa y dice, escuchen y recuerden lo que ahora les digo. Escuchen y recuerden. ¿Puedo yo acordarme de algo que escuché si no presté atención? No puedo, pero tengo que prestar atención. Tengo que escuchar con atención, con ganas. Y así yo me puedo acordar. Después Jesús va a venir a decirnos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 26, nos dice, yo ahora subo al Padre para enviarle a ustedes el Espíritu Santo, que les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. El Espíritu Santo nos viene a decirnos, hey, ¿te acordás de Mateo 7:12 cuando dice todo lo que ustedes desearían de los demás, hazlo ustedes por los otros? Si yo nunca escuché eso, yo no puedo acordarme de algo que nunca escuché. Entonces es por eso que yo tengo que escuchar, tengo que conocer, y en la medida en la que más conozco la palabra de Dios, más herramientas le doy al Espíritu para que me hable. Más palabra de Dios para que Él me transmita la voluntad de Dios en ese momento. ¿Sí? Entonces, ese Espíritu nos enseñará todas las cosas. Nos recordará lo que Jesús nos dice. ¿Y qué es lo importante? Dice, escuchen y recuerden
el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían estas palabras. Algo les impedía comprender lo que significaban y no se atrevían a pedir la aclaración, dice. Bueno, ¿qué ocurre? Antes de que Jesús vaya al cielo y descienda el Espíritu Santo actuaba de forma específica, en ciertos momentos, para una misión y luego se alejaba. Por ejemplo, los profetas hablaban de Dios Padre y hablaban del Mesías, porque el Espíritu Santo les iluminaba. Pero ¿qué pasaba? Tenían alguna misión, no sé, echar las murallas de Jericó y ahí se les daba todas las instrucciones, pero después terminaba y el Espíritu volvía a retirarse. Entonces, no estaba constantemente presente enseñando todas las cosas. Entonces, eso no les permitía a ellos entender con claridad lo que Jesús les explicaba. Hoy nosotros ya recibimos ese Espíritu. De repente puede haber algo más que nos impida comprender la palabra de Dios. A veces puede ser nuestra soberbia, que no nos permite darnos cuenta que nos equivocamos. Y si nos equivocamos no nos permite pedir perdón. Puede ser la avaricia, donde no me permite ver que Dios por algo está alejando ciertos negocios de mi vida o ciertos trabajos. Puede ser el miedo, que no me deja verle a Dios. Estoy ahí ahogado en el miedo o ahogado en la tristeza y no puedo ver más allá de lo que Dios está obrando en mi vida y en la vida de otras personas alrededor. Entonces es importante poder identificar qué nos impide. ¿Para qué? Para que en oración le pidamos a Dios que Él pueda vencer, que nos muestre cómo vencer. Y después no se le ocurre nada mejor a los discípulos que preguntarse quién era el más importante. Y dice, Jesús, que conocía sus pensamientos, así como en el Salmo, decía, ¿y quién va a saber? ¿Quién va a conocer nuestros secretos? Dios, el que escudriña hasta el fondo del hombre. Y aquí dice, ellos estaban preguntándose, y Jesús, que conocía sus pensamientos, verdadero Dios, verdadero hombre, le toma un niño, le pone a su lado y les dice, el que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El más pequeño entre todos ustedes, ese es realmente grande. Entonces aquí llama la atención primero que nada el gesto de Jesús, porque los niños en ese entonces no eran tenidos en cuenta, ¿sí? Y Jesús agarra y a un niño le da esa demostración de afecto. Y ellos tenían esa tendencia de educarle a los niños no con ternura, ¿sí? Esa era la tendencia. En cambio Jesús le trae al niño y con ternura le coloca al lado. Entonces el traerle a un niño y la forma en que lo hace le choca a la gente. Y ahí dice, bueno, es la humildad, es el poder hacerse pequeños. En algún momento dijimos que esa dependencia total de los padres, en nuestro caso de Dios, es una característica del niño, de que el niño es feliz con poco, que no necesita mucho, no necesita una empanada, no necesita un helado, un pedazo de torta y el niño es feliz, ¿verdad? Un caramelo y el niño es feliz. Y nosotros de repente estamos lejos de ser felices. Nosotros aquí podemos ver de cómo obra Dios en nuestra vida y de que en la medida en la que podemos ver y sentir ese amor de Dios, nosotros podemos empezar a agradecer, ¿sí? Empezamos a ser agradecidos. Una vez que somos agradecidos y nos damos cuenta de las cosas, empezamos a ser más alegres, ¿sí? Y una vez que somos más agradecidos y más alegres, queremos volver a la oración. Entonces ahí podemos alcanzar a través de este ciclo hermoso las tres características que el Papa Francisco nos dice que todo cristiano debería de tener. Debería ser agradecido, alegre y de oración constante. Permanecer en oración constante. Y ahí nos damos cuenta de cómo en este texto nos damos cuenta por lo que transcurre de que realmente se puede lograr eso. En ese momento Juan tomó la palabra, dice. Juan y Santiago, los dos hermanos.
Y después estaba Pedro, el otro, ¿verdad? A los tres a los que se le llamó. Y ahí nos damos cuenta de cómo a veces le llama a varios de una misma familia. Santiago y Juan eran hermanos y Pedro no. Pero Dios llama a veces de la misma familia, otras veces de otra familia. Y Santiago y Juan, su apodo era los hijos del trueno, ¿verdad? O sea que tan calmados no eran los muchachos. Y agarra a Juan y le dice: maestro, hemos visto a uno que hacía uso de tu nombre para echar fuera demonios. Y le dijimos que no lo hiciera, pues no te sigue junto a nosotros. Entonces, porque no se juntaba con ellos, entonces ya le prohibieron de manera, ¿verdad? O sea, directo. Y ahí nos damos cuenta de cómo es Dios, de que Dios busca primero el bien de la persona, busca primero la vida de la persona. Eso es lo más importante. Y si nosotros nos fijamos en nuestros hermanos separados de la iglesia, que es más lindo decirle hermanos esperados de la iglesia, porque realmente esperamos nosotros su retorno a la única iglesia que Jesús fundó. Entonces, vemos de que tienen dones del Espíritu, tienen el don de lenguas, tienen el don de profecía, tienen el don de sanación, tienen el don de visión. Entonces uno dice: ¿y cómo puede ser? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y lo que pasa es que Dios en su misericordia decide distribuir sus dones como Él quiere. A pesar de que lo que enseñen no sea la doctrina completa como Él enseñó, la verdad completa como Él la transmitió. Entonces ellos piden y Dios en su misericordia también les da. Y ellos, esas obras buenas que hacen, nosotros no estamos llamados a cortar porque tienen otra fe o lo que sea, no, al contrario. Y entonces nos llama de cierta forma a ese ecumenismo, a poder trabajar en conjunto a pesar de que nosotros sabemos de que su fe está incompleta o tal vez hay algunos errores teológicos, pero estamos llamados a poder poner el bien antes que todo. A mí me pasó de que le encontré a un muchacho que estaba recogiendo plástico en la calle y agarré, le di un poco de plata y él me dijo que él en realidad era básicamente el hijo pródigo de hoy, en donde él agarra y me dice que su papá tenía plata, pero que se peleó con su papá porque él tenía una novia que era barra brava de cerro. Entonces su papá le decía de que no iba a ser buena compañía para él. Entonces le dijo: si vos querés estar con ella, vete vos. Y él se quedó en la calle y así empezó a consumir droga y así se iba deambulando por las calles. Y entonces yo le dije: bueno, y vamos a ver la forma de ayudarte. Dios no quiere que vos te drogues. Y bueno, fuimos conversando hasta que eventualmente él me dice que la chica que le quería y que le ayudaba era de la iglesia de los adventistas del séptimo día o algo por el estilo. Entonces yo entré en un conflicto en donde era ayudarle a volver con esta chica y a que salgan bien las cosas, pero estaba el conflicto de la fe. Entonces a lo mejor convenía de que se aleje de esta chica que le iba a desviar en la fe, pero que él continúe en su fe. Pero finalmente, hablando también con mi director espiritual, yo le presenté, y en realidad yo ya había decidido antes, fue ayudarle. Lo primero es ayudarle, lo primero es hacerle salir de esa situación. Después vamos a arreglar las verdades de fe y la doctrina y otras cosas. Pero lo importante es que él pueda recuperar su dignidad de persona primero. Hasta que finalmente, él me dijo: voy a hablar con mi papá y le vas a convencer de que yo voy a hacer bien las cosas. Y le llamé a su papá y finalmente, le aceptó y así. Entonces, realmente es poder poner de lado esas diferencias para dar prioridad a lo que es importante. No así dejar de lado y creer de que está bien el resto de las cosas. Son cosas diferentes, ¿sí? Porque si queremos hablar de la fe, vamos a leer Efesios 4, del 3 al 13, donde dice lo siguiente: mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. Un solo cuerpo y un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos,
que está por encima de todo, lo penetra todo y está en todo. Cada uno de nosotros ha recibido su talento y Cristo es quien fijó la medida de sus dones para cada uno. Pues se dijo, subió a las alturas, llevó cautivos y dio sus dones a los hombres. Esto de subió, ¿qué significa? Sino que bajó al mundo inferior. El mismo que bajó, subió después por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y dio sus dones. Unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Así prepara a los suyos para las obras del ministerio, en vista de la construcción del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser el hombre perfecto, con esa madurez que no es otra cosa que la plenitud de Cristo. Entonces ya sabemos, una sola fe, un solo bautismo, un solo espíritu, y eso es la verdad. Esa es la verdad. ¿Sí? Sin embargo, estamos llamados a amar y actuar y a poder trabajar en equipo. Y bueno, en este caso dice, no se lo impidan pues el que no está contra ustedes. Lastimosamente hay varias denominaciones que sí están en contra nuestra y que le llaman a la iglesia la prostituta, etcétera, etcétera. Entonces, lastimosamente sí hay personas que están en contra nuestra. Entonces ahí evidentemente que no están con nosotros, ¿sí? De igual forma, estamos invitados a no prohibir el bien que puedan hacer en nombre de Dios. No sé si hay hasta ahí alguna pregunta o comentario. Bueno, entonces, haciendo un resumen, aquí la parte más importante es la oración, ¿sí? Como en la oración ocurre prácticamente todo. En la oración Dios nos da fuerza, Dios se manifiesta, podemos ver su gloria, Dios nos muestra sus caminos, nos da fuerza para vencer a los demonios y a las cosas que no tenemos fuerza para vencer. También nos enseña de que hay momentos de guardar silencio y momentos en los que no. También que en la oración está la tentación de quedarme encerrado yo en la oración, pero nosotros estamos llamados no a quedarnos encerrados en la oración, sino a nutrirnos de Dios y después darles de comer, como nos decía Jesús, a todas esas personas que no tienen, a tener fe, a poder creer realmente. Y después a ser tolerantes, por supuesto. Pero lo más importante de todo esto es que esa oración nos lleve a nosotros a poder actuar. Para que todos cuando vean nuestros actos puedan quedarse asombrados, admirados, impactados, y sea ese amor de nuestras obras lo que les atraiga hacia Dios. ¿Sí? Bueno, vamos a dar gracias. Señor, quiero darte gracias por este hermoso día que nos regalaste. Quiero darte gracias por la vida de todas las personas aquí presentes y por todos los que quisieron venir, pero por algún motivo no pudieron. También por nuestras familias, por nuestros amigos, esas personas que nos acercan a Dios, que son realmente los amigos. También quiero darte gracias por darnos a conocer tu mensaje y tu palabra, para que entendiendo podamos amarte más, para que podamos amarte más a través de la oración, a través de la Eucaristía, a través de tu palabra, a través del servicio y el amor al prójimo, y también a través de la comunidad, Señor. Te pido, Señor, que todas las palabras que se pronunciaron hagan eco en nuestra mente y nuestro corazón, que se queden grabadas, para que podamos recordarlas en el momento preciso. Te pido, Señor, que envíes más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los obreros son pocos. Glorias y alabanzas sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén.
Te decimos todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Madre Santa, Santísima Virgen María, a la que Santa Isabel le dijo: ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Y nosotros hoy podemos decir: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor sea también mi madre? Te damos gracias por acompañarnos, por amarnos y por ser ejemplo para nosotros de esa fe, de esa credulidad realmente en la promesa de Dios, y que mostraste que verdaderamente nada es imposible para Él. Te damos gracias por mostrarnos cómo cumplir esta voluntad de Dios, y te damos gracias por interceder por nosotros ante el Padre, ante tu Hijo y ante el Espíritu Santo, y mostrarnos el camino a Jesús para que podamos hacer lo que Él nos dice. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, auxiliadora de los cristianos, Sagrado Corazón de Jesús, haciendo caso al pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Pues oigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.